Hola, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Buen domingo. Bueno, hoy también nos acompañan dos personas para hablar del mismo tema, pero antes de eso tengo que agradecerle a Claudio Acevedo su trabajo sin el cual no saldríamos, y a Pablo Marmorato que hace la producción y además está al lado mío cargando con también el trabajo periodístico y que tiene para pasarles dos avisitos. Y ahora me convierto en locutor. Se pueden comunicar con nosotros a nuestra cuenta de Twitter, @porqueradio, o a nuestro mail porqueprograma@gmail.com. Y como todos los domingos le agradecemos a Tenaris, productos y servicios para la industria energética mundial, invirtiendo en el desarrollo de la Argentina, su industria y su gente. Hace unos años, exactamente, o más o menos exactamente, 10 años, a un grupo de personas, después vamos a preguntar cuáles fueron las circunstancias, se le ocurrió organizar lo que se llamó el Club Político Argentino y hoy se llama el Club Político Argentino. Eran circunstancias especiales, piensen ustedes, 2008, 2007, 2008, tensión muy fuerte en el entonces gobierno de Cristina Fernández de Kirchner con el campo, una sociedad donde se empezaba a notar cada vez más diferencias muy marcadas, después alguien le dio el nombre de la grieta, y alguna gente que tenía tradición de haber trabajado, algunos por ejemplo en el Club Socialista, que se había creado en el comienzo, en la recuperación de la democracia, para discutir la política. Claro, el Club Socialista tenía una marca socialista. El Club Político Argentino distingue menos una tendencia o no tiene tendencia específica, sino, y ahora nos van a decir, ¿por qué vos, Tito, estoy hablando con Vicente Palermo? Vicente Palermo ya estuvo acá, pero voy a repetir, es sociólogo, egresado en la Universidad de Buenos Aires, es doctor en Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid y es investigador del CONICET. Además, ustedes lo han leído mucho, es ensayista, es articulista en diversos medios y preside el Club Político Argentino. La otra que nos acompaña es Sabrina Aimechet, es politóloga, doctora en Historia por la Universidad de Buenos Aires. Coordina la maestría en Políticas Públicas y Gerenciamiento del Desarrollo de la Universidad de San Martín y Georgetown University. Además, es becaria doctoral del CONICET y profesora en la UBA y en la Universidad de San Martín. Y también, igual que Vicente, que yo misma, es miembro del Consejo Directivo del Club Político, de la Comisión Directiva. Pablo también es miembro, es socio, no es miembro de la comisión directiva, así que entre los tres... Me falta un peldaño. Por ahora. Bueno, Tito, ¿por qué empezó? Porque yo no estuve al principio. Al principio, contanos cómo se les ocurrió empezar a armar lo que es el Club Político Argentino. ¿Cuál fue la idea? Sí, puedo reconstruir algo. Bueno, en primer lugar, digamos, los que comenzamos a pensar en el tema y afortunadamente no demoramos mucho en ponernos de acuerdo, teníamos ya una vida con motivaciones políticas, siempre tuvimos, Sí. Prácticamente desde la adolescencia, de un modo u otro estuvimos vinculados a la política. Pero, digamos, de un modo u otro también veníamos participando de la preocupación sobre, uno podría decir, el deterioro de la política en la Argentina y, digamos, las crisis institucionales, la deriva democrática, toda la crisis y la incierta recuperación de la Argentina y, digamos, una cierta falta de respuesta por parte de lo político, diría yo, en relación a los problemas argentinos, ¿no?
Pero ese fue yo diría, un contexto, digamos. ¿Y un núcleo de cuánta gente entonces, más o menos? No, 3 o 4, éramos 4, digamos. Puedo ¿Como puedo 4? Puedo hacer nombres, pero preferiría no hacerlo, salvo el caso de Guillermo Rosenburser, que fue, digamos, el primero con el que yo conversé, digamos, ¿no? Pero además de ese contexto había una coyuntura. Y la coyuntura era el gobierno del kirchnerismo, la llegada del gobierno kirchnerista y la primera gestión de Néstor y el comienzo de la gestión que estaban cambiando mucho las cosas y que desconcertaba, hasta entusiasmaba a muchos, desconcertaba a otros, preocupaba a otros, etcétera. Y finalmente hay un acontecimiento importante dentro de esa coyuntura, que es la 125. La 125 fue un disparador porque nos alarmamos, nos preocupamos, dijimos, bueno, acá está pasando algo que puede llegar a ser peligroso, ¿no? Un enfrentamiento, una polarización de esas que, miradas desde afuera, por mucho que los actores que estén embreñados en la polarización crean que les va la vida, digamos, pero miradas de afuera parecen completamente absurdas y además potencialmente muy letales, ¿no? Para la sociedad que las sufre, ¿no? Entonces, nacimos frente a ese acontecimiento, pero con una coyuntura. Un ADN político. Claro, una coyuntura y toda una situación estructural, digamos, de debilidad de la política que nos preocupaba, digamos, ¿no? Yo diría que en ese sentido nuestro nacimiento, a pesar de que al Club de Cultura Socialista lo consideramos un abuelo, por lo menos, o un padre, pero es un poco diferente, porque el Club de Cultura Socialista nació en los albores de la democracia y del gobierno de Alfonsín, con más esperanza que alarma. Nosotros, yo diría que nacimos con más alarma que esperanza. Bueno, y por ahí va la cosa. En ese momento nosotros vimos con preocupación, de ninguna manera teníamos una posición favorable en relación al campo, o sea, éramos muy críticos, o sea, nos dimos cuenta conversando que éramos todos cada vez más críticos del kirchnerismo. Pero las organizaciones, el comportamiento de las organizaciones del campo, que también identificaban sus intereses con la patria de una manera bastante rápida y frívola, nos parecía criticable también. Y bueno, entonces enseguida empezamos a caminar, hicimos un documento inicial, ¿no? Que cualquiera puede acceder a él en la página del club, y poco tiempo después emitimos una declaración que se llama no me acuerdo, tiene un título así topológico, entre la Plaza de Mayo y no sé qué, no me acuerdo, en las dos plazas, no me acuerdo, pero sobre la crisis del campo, que también se puede acceder. Bueno, y a partir de ahí empezamos a caminar. Bueno, ¿por qué te uniste vos? Yo me uní exactamente cuando terminó de expresarse públicamente en la sociedad de forma muy concreta esta coyuntura que contaba Tito. Cuando yo me uní hace 8 años más o menos al club, y era ese momento en lo que ya el kirchnerismo había atravesado algunos debates que habían ido dividiendo a la sociedad. Primero el gobierno y Clarín, después el gobierno y el campo, y que la sociedad parecía estar dividida en dos, o muchos querían mostrar que estaba dividida en dos, y sin embargo había algunas personas, entre los cuales estábamos nosotros, que, como decía Tito, no acompañábamos ni una posición ni otra, veíamos críticamente las dos y estábamos muy preocupados por los dos proyectos, por llamarlo de alguna forma, que se podían encarnar en ambas.
Yo había estudiado ciencia política, hice política en la facultad, no estaba, había abandonado todo intento de política partidaria ya, pero me interesó muchísimo de la propuesta del club cuando me convocaron la idea de reflexionar un poco sobre este tiempo que nos desconcertaba tanto, en el que tal vez había personas que estaban muy cómodas en una posición o en otra, pero yo individualmente no lo estaba y fue muy interesante encontrarme con un grupo que tenía la misma sensación de que era necesario repensar lo que estaba pasando y tratar de abrir debates y tratar de proponer caminos diferentes a los que se estaban construyendo tanto desde el gobierno como desde sectores de la oposición, en ese momento el campo. De entonces acá, tengo que decirle a los oyentes que el club superó las 4 personas, como era claro, las 10 personas, y hoy hay 250 personas. Algunas, casi siempre el intercambio es a través del correo electrónico, aun cuando 2 veces por mes se hacen reuniones abiertas a los socios y amigos de los socios, y donde se ponen temas para discutir. Pero esas, no todos los socios participan de la misma manera, hay quienes participan más, menos, etcétera. Y se han producido discusiones muy interesantes en muchísimos temas, en economía, en política y últimamente. ¿Por qué no compartimos un poco? Yo formo parte del club, lo sé, pero me gustaría que ustedes hablaran sobre qué cosas les impresionaron más en estas discusiones, o qué temas les llamó la atención que se discutieran tan a fondo y tan prolongadamente, ¿no? Tito. Bueno, no me voy a acordar, pero seguramente ustedes dos me van a... No digo Pablo porque Pablo es más nuevo, pero ustedes me van a ayudar a refrescar la memoria, pero la que es obvia es la más reciente, ¿no? Que es una discusión de hace un mes o menos, que se dio antes y después de una declaración, sobre despenalización del aborto. Lo que ocurrió fue que un grupo de socios estuvimos de acuerdo en emitir una declaración, pero no como una declaración del club político, porque nos dimos cuenta que eso iba a ser un error, porque una cantidad de gente se iba a sentir muy forzada, como comprendida violentamente dentro de un colectivo que no del club, sino de esa declaración. Entonces, que no compartía. Claro, que no compartía. Entonces la firmamos a título individual, pero diciendo, nosotros somos socios del club político. Ahora, eso desató, yo diría, 2 niveles de discusión. Hago una pequeña introducción malévola antes de ir a esos 2 niveles. Lo que quiero decir es, ahora que somos 250, el club se ha convertido en una caja de resonancia para cualquiera, digamos, ¿no? Entonces es una tentación muy grande, ¿no? Para, uno podría decir, para opinar y para que algún demagogo, ¿no?, ejerza su demagogia. Le estoy usando la palabra demagogo en el sentido clásico, digamos, ¿no? Entonces, no estoy pensando en nadie en particular, pero eso lo puede comprender cualquiera. No es lo mismo tener un público cautivo de 5 que tener un público cautivo de 50.000, digamos. Y de un modo u otro, es un público cautivo, porque cualquiera escribe un mensaje diciendo, ¿no? O cualquiera va a una reunión del plenario donde somos 90 y dice, levanta la mano y yo creo, qué sé yo, en las mariposas, en la inmortalidad de las mariposas, no sé. Entonces, bueno, ahora, dicho esto, hubo 2 niveles de discusión y paso enseguida la palabra. Un nivel tuvo que ver con el tema en sí. Yo estoy a favor o en contra de la despenalización. Que incluso siempre que hay confusiones, como en cualquier discusión, hay ruido. Por decir, no, pará, no digas que yo estoy
a favor del aborto, porque eso no es cierto. Yo estoy a favor de la despenalización. Estoy dando un ejemplo, nada más. Sí. Bueno, entonces ese fue un nivel de discusión. Y el otro nivel es, está bien que el club haga este tipo de declaraciones. Y entonces eso alguna gente, no, bueno, pero lo que pasa es que yo creo que lo que tenemos es que discutir cuál es el sentido del club. ¿Para qué es? ¿El club está para estas cosas o está para ser simplemente un ámbito de debate y pronunciarse cuando hay una crisis constitucional? ¿No? Y bueno, algunos de nosotros teníamos Flaco, escúchame, ¿leíste los documentos del club? Porque si no los leíste, léelos, digamos, ¿no? Pero bueno, además se llama club político. Claro, eso es, bueno, ahora me callo. ¿Cómo te cayó a vos Pero toda esa discusión? A mí Sabrina. me pareció muy bien que surgiera. Me también. pareció muy interesante eso. Me parece muy importante, y ahora lo estamos viendo muy claramente, que el club está compuesto por personas que pensamos bastante diferente, que tal vez durante varios años, mientras el kirchnerismo estaba en el gobierno, nos fue más sencillo coincidir en las líneas generales frente al otro, ¿no? Frente a quien nos diferenciábamos, frente a quien pensábamos distinto, sin entrar en matices sobre qué pensaba cada uno. Ahora que ya no tenemos al gobierno, digo, a ver, lo que me cuesta muchísimo a mí definir cuál es la línea política del Club Político Argentino, pero si hay algo que tengo claro es que durante el gobierno de Cristina Kirchner éramos un club opositor. Hoy no sé muy bien qué somos y me parece que está bueno no saber. No, es algo que no es más allá de que algunos dicen que somos carta abierta del gobierno. Algunos de afuera, claro. De afuera, claro. Sí, pero incluso las mismas personas que muchas veces dicen que somos la carta abierta del gobierno, después les encanta mostrar que hay diferencias entre nosotros, ¿no? Digo, ¿cuándo trascendió una diferencia dentro de carta abierta? ¿Cuándo vimos dentro de carta abierta que hubiera debate, que hubiera discusión, que hubiera amenazas de Nunca, porque había una estructura absolutamente jerárquica que bajaba una línea, sea desde el Ejecutivo o sea desde los propios intelectuales que formaban parte de Carta Abierta, y había un consenso absoluto. A mí me alegra muchísimo que formar parte de un club en el que hay disenso, en el que hay debate, en el que hay discusión, y me alegra muchísimo que en todo caso ¿cuál era la fórmula, Tito, que vos habías planteado? La de la autonomía crítica. La de autonomía crítica, sí. Digo, me parece que es muy positivo que el club tenga un diálogo con el gobierno, y que esto no significa que sea un club oficialista. Algunos socios son funcionarios, otros socios votamos al gobierno, otros socios no. Y convivimos. Ahora, esa diferencia, fíjate vos que cuando hablabas de carta abierta hablaste en pasado. La verdad que yo no sé si sigue conformada o no lo yo sé. Tampoco, no trasciende tampoco hoy que opine. Sin embargo, aspiro a que el club político siga el gobierno que siga, va a seguir, porque la discusión de la política y la intencionalidad desde la sociedad de intervenir en la política, no desde lo político partidario, sino decir, no, miren, esto está mal, esto está bien, esto nos parece bien, por este camino van, por este camino cuidado, ojo, y nos hemos pronunciado en estos temas. Y con actitudes propositivas, ¿no? Estoy pensando en dos hechos a lo largo de estos años. En una jornada que organizamos sobre coaliciones, que fue muy interesante, en la que participaron políticos y académicos, y se debatió mucho sobre... Vinieron chilenos, brasileños, uruguayos. Sí. Cuando empezaba el gobierno y no sabíamos... Incluso antes del gobierno. Antes de las elecciones. Bueno, para esa época fue. Sí. Y antes de eso el acuerdo, ¿no? El acuerdo que se firmó con... No tenían otra cosa que hacer. La pegamos justo en el momento. Porque vinieron todos. Sí. Todos. A ver, aclarémosle a la gente. Contémosle que es el acuerdo. Vinieron todos, era previo a las elecciones. Hicimos un documento
de un acuerdo democrático donde planteábamos algunas líneas que creíamos que era indispensable que se sostuvieran a futuro si queríamos una democracia que garantizara una ciudadanía más completa, más firme. Y todos los candidatos de todos los partidos políticos lo firmaron. Y gente que no era candidata que la apoyaba. ¿Perdón? Scioli no. Menos Scioli. Claro, todos fueron invitados. Menos el kirchnerismo. Y recuerdo sí, que. porque el mismo Macri no pudo venir, pero 2 días después nos dijo: vengan, que yo lo firmo, tráiganmelo. Fuimos ahí al palacio, al entonces palacio de gobierno de la ciudad. Así que realmente... En ese sentido me parece que venimos mostrando hace tiempo, mostrando hacia afuera y mostrándonos a nosotros mismos como club, ¿no? Que nuestro interés es incidir en la realidad política. Ahora, ¿por qué? Porque el asunto es, la gente puede decir, es un divertimento entre un grupo de gente y demás. ¿Por qué creemos que la política en general le hace falta una mirada que nosotros interpretamos sin soberbia, me parece a mí, representa una mirada más amplia que los que están en el club? Es decir, una llamada de atención o un apoyo específico si es que nos parece. Es más difícil, somos medio mezquinos en eso. Pero... Bueno... ¿Por qué está haciendo falta? No me voy a poner. Primero, una pequeña maldad que. Vos sos malísimo, no, pequeña maldad nunca. El superlativo indica, siempre. La experiencia indica que es mucho más fácil crear una organización que disolverla, así que no se preocupen por eso. Pero la cuestión es decir, la pregunta que vos haces a mí me parece importante. Bueno, primero retomo brevemente comentarios que ustedes ya hicieron. El club milagrosamente mantiene la diversidad y hace política. O sea, porque realmente mantenemos la diversidad y al final terminamos haciendo política desde la diversidad, porque llegamos desde lo diverso. Como lo queramos o no, en este tema de la despenalización, como en otros, que se armó un debate por el tema Triaca, ahora me acuerdo, que se armó un debate, se armó realmente... Bueno, ¿qué es lo que le llegó a la gente del club? Le llegó contenidos, pero desde lo diverso. Están discutiendo el tema en el club y hay posiciones y tal dijo una cosa y tal otra. O sea, hacemos política desde la diversidad, pero no suprimiéndola. Si sencillamente aparece un consenso sobre un tema, bueno, adelante. Mejor. Pero si no, no nos preocupamos en suprimir la diversidad. Hacemos política desde lo diverso. Y yo creo que ese es un atractivo y un plus que nosotros tenemos, o un insumo útil para la política. No solamente para los partidos, para la política en general. Es decir, que me parece que esa posibilidad de combinar gente con experiencia en militancia política, con experiencia en haber actuado en partidos políticos mucho tiempo, con experiencia profesional importante en el Estado, fuera del Estado, intelectuales, que algunos habemos, ¿no? Bueno, a mí me parece que poder combinar todo eso en una serie de vínculos con públicos, esa es una forma es nuestra forma de hacer política. Si nuestra forma de hacer política no es programática, no es poder decir, bueno, sobre este tema es relevante por esto y nos parece tal cosa. Y en ese sentido creo que lo de la autonomía crítica es una etiqueta, pero la verdad es que funcionamos así, pues no hay... Sería absurdo pretender funcionar de otra manera. Cualquiera que quiera llevar al club, ponerlo, bueno, nosotros estamos enfilados, fracasaría. Va a fracasar, sí, seriamente, ¿no? Enseguida seguimos.